era un documento auténtico. Después fue enviándolo a algunas organizaciones conservadoras clave. Un documento secreto tiene mucho atractivo. Si estás en Washington y quieres que algo se sepa, es mucho mejor filtrar un documento secreto que decir tu opinión abiertamente. Los secretos nos interesan a todos y cuando se trata de un secreto tan tremendo, un secreto acerca de unos planes para dominar el mundo, entonces es irresistible. Los protocolos se extienden lentamente, pero sin parar, entre los círculos conservadores. Entonces, en 1903, se produce una explosión. La versión de los protocolos supuestamente escrita por Rakovsky se hace pública, publicada por un periódico de San Petersburgo. El editor es Pavlache Krusevan, un antisemita y fascista convencido, cuyos editoriales acababan de provocar grandes disturbios en la ciudad rusa de Kishinev. Mueren 45 judíos y más de 1.300 hogares y tiendas de judíos son destruidos. En cuanto Krusevan recibe el fraudulento protocolo de los sabios de Sion, lo publica como si fuera real. El genio maligno ya está en la botella. Socavaremos las fuentes de producción, instilando en los trabajadores ideas de anarquía, y los incitaremos a que abusen del alcohol, y al mismo tiempo tomaremos medidas para sacar de la tierra a todas las fuerzas intelectuales de los gentiles. Se unió a otros militantes antisemitas para formar la Unión del Pueblo Ruso, también conocida como las Centurias Negras. Empezaron a cometer actos de terrorismo y asesinato contra liberales judíos y radicales. Tomando como chivos expiatorios a los judíos, Krusevan consiguió poder y fama. Y eso no pasó desapercibido a otros que buscaban lo mismo. Y uno de esos hombres contaba con el favor del zar. Sergei Nilus era un asesor en la corte de Nicolás y Alejandra. Era bien recibido en la corte porque era famoso, un místico cristiano autor de Lo grande en lo pequeño, una autobiografía de gran éxito en la que narraba su transformación de un ateo de clase media a un portavoz iluminado por Dios. Durante los primeros años del siglo XX, los místicos eran una presencia habitual en la corte de los Romanov, pero eran meras sombras comparados con la presencia dominante de Rasputín, el consejero espiritual y confidente de la zarina Alejandra. Sergei Nilus estaba desesperado por hacerse un nombre y presentó los protocolos al zar como un documento auténtico y real. Los protocolos causaron una gran impresión al zar. ¡Qué profundidad de pensamiento! ¡Qué gran previsión! Nuestro año 1905 ha discurrido como si lo dirigieran los sabios. No puede haber duda alguna de su autenticidad. En 1905, una versión de los protocolos se publica bajo el sello del Palacio Imperial. La Iglesia Ortodoxa de Moscú ordena que los protocolos sean incluidos en un sermón. El 16 de octubre de 1905, los feligreses de 368 iglesias de la ciudad de Moscú escuchan los protocolos de labios de los sacerdotes. El hecho de que los sacerdotes leyeran los protocolos en todas las iglesias ortodoxas de Rusia significa que estaban integrando los protocolos de los sabios de Sion con los textos escritos en la antigüedad, como por ejemplo el Apocalipsis. Aquí tenemos un documento que demuestra lo que llevamos diciendo cientos de años, que los judíos son gente del anticristo, el ejército del anticristo. 3 semanas después del comienzo de estos sermones, el 8 de noviembre de 1905, más de 1000 judíos son masacrados en la ciudad rusa de Odessa. Es un presagio de las atrocidades que se avecinaban. El motivo, es decir, los nombres judíos de los líderes bolcheviques, que eran muchos, el más famoso de ellos, Trotsky, se consideraran una demostración de que se trataba de una conspiración judía. Y eso fue lo que hizo que los protocolos parecieran creíbles. Hasta el Holocausto, e incluso después del Holocausto, la asociación en la mente de la gente de los judíos con la izquierda, en particular con el comunismo. En cierta manera, para los no judíos era reconfortante ver que esa visión del mundo tan odiosa, esa ideología agresiva, peligrosa, no era cristiana.
año, Henry Ford publica los protocolos y su propia diatriba antisemita en un grupo de 4 volúmenes titulado El judío internacional, el principal problema del mundo. Se distribuyeron 500.000 de copias en los Estados Unidos y Ford firma la publicación de las ediciones europeas en 16 idiomas. Cuando el New York World le preguntó en 1921 por qué publicaba los protocolos, Henry Ford respondió: La declaración que puedo hacer de los protocolos es que encajan con lo que está pasando. Tienen 16 años y han encajado siempre con la situación mundial. Encontró particular, un joven con grandes ambiciones políticas quedó fascinado por la insistencia con que mantenía Ford que la conspiración judía era real. Su nombre era Adolf Hitler. Se dice que Hitler tenía un retrato del heroico Henry Ford en su estudio o en su cuarto. El millonario, el hombre hecho a sí mismo. En 1921, los protocolos circulaban desde hacía casi un... Si creías en los protocolos, quería decir que estabas en los extremos del espectro político, que eras parte de un movimiento de protesta que no aceptaba las normas de la política civilizada. En Inglaterra, Churchill se retracta inmediatamente. En Estados Unidos, Ford no lo hace. El Comité Judío Estadounidense tarda 6 años en recibir una disculpa por escrito de Henry Ford por sus artículos, pero hasta el día de su muerte siguió manteniendo que, aunque los protocolos eran falsos, lo que decían era real. En Alemania, esa idea ya estaba haciendo historia. Los convencidos empiezan a pasar de las palabras a los hechos y de los hechos al derramamiento de sangre. Las semillas del genocidio empiezan a echar raíces. Gracias a Philip Graves, periodista del Times de Londres, los protocolos de los sabios de Sion quedan completamente desacreditados en 1921. Pero poco después, Walter Rathenau, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, es asesinado frente a su casa de Berlín. Los motivos del crimen están directamente relacionados con quienes creen en los protocolos. El juez que preside el tribunal que juzga a uno de los asesinos de Rathenau dice al asesino convicto: detrás de estos crímenes, el máximo culpable, el antisemitismo fanático e irresponsable, muestra su rostro con todos los medios de difamación de los que ese vulgar libelo, los protocolos de Sion, es un ejemplo. Espero que la muerte de Rathenau sirva para purificar el aire infecto de Alemania y lleve a Alemania hacia su cura. Los alemanes de conciencia reciben el veredicto del juez como el golpe final contra los protocolos. Pero no fue así. La infección era imparable y poco más de 10 años después, Adolf Hitler, el hombre que admiraba a Henry Ford, es nombrado canciller de Alemania, el 30 de enero de 1933. Su partido nazi pasa de formar parte de los flecos de la política alemana a ocupar el centro del poder. En el corazón de su filosofía está la firme convicción de que una conspiración judía está socavando a los gobiernos de todo el mundo. Hitler los conoció bastante pronto. El Mein Kampf menciona específicamente los protocolos. Dice que por supuesto los judíos lo niegan, pero que eso es una prueba más de que es cierto, ya que por supuesto quieren ocultar esa prueba de sus pecados al resto del mundo. En Mein Kampf, Hitler declara: si el judío, con ayuda de su catecismo marxista, triunfa sobre las gentes de este mundo, su corona será la danza de la muerte para la humanidad. El partido nazi adopta los protocolos como si fueran sagrados. Si Roosevelt prometió un pollo en cada olla, Hitler puso una copia de los protocolos en todas las casas de Alemania. Solo la Biblia rivalizaba con ellos en popularidad. ¿Por qué tuvo éxito en Alemania? Muy sencillo. Los alemanes eran lectores, eran gente con formación, y por lo tanto, cuando se tradujo al alemán financiado por Ford, en Alemania vendió 10 millones de copias en pocos años. En las juventudes hitlerianas se convirtió en lectura obligatoria. Los educaban con él. 2 meses después de que Hitler tomara el control del gobierno, la retórica antijudía del partido nazi se convirtió en ley en Alemania. El 11 de abril de 1933, el Tercer Reich pide el boicot nacional a todos los negocios propiedad de judíos.
En septiembre de 1935 entran en vigor las leyes de Nuremberg. Esas leyes despojan a los judíos de su nacionalidad y capacitan a las autoridades para detenerlos y sacarlos de sus comunidades. Y los protocolos son utilizados una y otra vez como justificación para semejante desprecio de los derechos humanos. Entre los principales responsables de mantener vigentes los protocolos está Julius Streicher, un importante antisemita y editor de un periódico. Julius Streicher era uno de los nazis más desagradables. Sus propios hermanos nazis no le tenían demasiada simpatía. Pero Streicher tenía un punto muy fuerte a su favor. Era uno de los pocos amigos íntimos de Hitler, por así decir. Se había ganado su amistad al fusionar su propio partido con el de Hitler en 1922, que en aquel momento casi doblaba en tamaño al movimiento nazi, y eso le ganó la gratitud de por vida de Hitler. Streicher publica Der Stürmer, un periódico político de derechas muy popular. Una semana tras otra, el 500.000 de lectores de Der Stürmer leen hiperbólicos artículos acerca de la conspiración internacional judía. En octubre de 1938, el 5º año del plan maestro de los nazis, la retórica de Der Stürmer se convierte en una llamada a la acción. Los judíos, escribe Streicher, son bacterias, gusanos, y las plagas no se pueden tolerar. Por razones de limpieza e higiene debemos hacerlos inofensivos, acabando con ellos. La teoría de una conspiración judía para hacerse con el control del mundo circulaba desde antes del nacimiento de Cristo. La idea de que el mundo judío es como una serpiente que lentamente rodea a su presa y acaba con su vida y su libertad ha sido parte significativa de la historia del odio. Y aunque se podría pensar que el Holocausto sirvió para aumentar la sensibilidad del mundo ante los peligros del odio, la verdad es que no es exactamente así. Como una enfermedad incurable, los protocolos no han desaparecido. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los protocolos de los sabios de Sion han reaparecido en los Estados Unidos y en otros países de todo el mundo. Probablemente las dos zonas del mundo más destacadas, aparte de Europa y los Estados Unidos, son Japón y Oriente Próximo. En un artículo sobre la controversia escrito en 1990, Nomo, el periódico estudiantil negro publicado en el campus de UCLA, defiende la venta de los protocolos invocando la primera enmienda. Pero en ningún momento dice que los protocolos son una falsificación. El artículo dice: muchos han intentado condenar el libro y prohibirlo acusándolo de antisemitismo, pero sin ningún fundamento. La realidad es que los protocolos nunca han sido rebatidos. De uno de los nuevos sabios. Finalmente veremos el final de esta raza blanca. Las mentes de los influenciables niños blancos serán moldeadas para convertirlos en agentes de su propia destrucción. Y una vez más, en ningún lugar se dice que se trate de una obra de ficción. La habilidad de los protocolos de los sabios de Sion para encontrar creyentes en todo el mundo nos recuerda vivamente el peligro que siguen representando.